Buenas tardes, hermanas. Hemos quedado livianitas, tuvimos un buen tiempo de oración. Gracias al Señor que lo permite, que se puede expresar todas las necesidades que hay en nuestro corazón. Así que podemos estar tranquilas y descansar. Amén. Saludo también a las hermanas que están en casa, que el Señor las siga sosteniendo en su tiempo de enfermedad o cualquiera sea el impedimento que no las deja venir acá, que el Señor sea con ellas. Amén. Vamos entonces a lo que nos compete, que es el estudio bíblico, ¿cierto? Estudio bíblico. Vamos a ver en esta tarde Gálatas 4, del 19 al 31. ¿Ya? Vamos a leerlo. Gálatas 4, 19 al 31. Dice así, Gálatas 4, 19 al 31. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Aquí seguimos viendo que está Pablo todavía, ¿no es cierto?, el que escribe estas cartas a los Gálatas. Y ya hemos estudiado que él está apesadumbrado, afligido, dolorido, porque él enseñó en un tiempo a esta iglesia, y los hermanos creyeron en la salvación de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que los judaizantes no le daban prioridad a eso, sino que le daban prioridad a sus leyes, a sus ritos, a sus costumbres. Y Pablo se aflige porque logró, al escribirle cartas a muchos hermanos, que entendieran esta verdad. Pero ahora, en este momento, estos hermanos están volviendo atrás, están volviendo a sus viejas costumbres, por eso dice la esclavitud de la ley. Van a ser esclavos nuevamente de eso y no van a ser libres en Cristo, ¿ya? Entonces Pablo está muy dolido con este asunto y no haya qué hacer para convencerlos, digamos, de que están en lo equivocado, ¿ya? Él se encuentra asombrado y apesadumbrado por la actitud de estos hermanos, de los hermanos de esta iglesia. Él les ha predicado, le ha enseñado el verdadero evangelio, y algunos creyeron, pero están volviendo atrás nuevamente, y ese es el motivo de su dolor y el motivo también de esta carta. Él quiere exhortarlos, quiere enseñarles a volver al camino, pues. En un tiempo él estuvo contento, estuvo gozoso con ellos, porque ellos tuvieron un nacimiento espiritual, ¿ya? Pero estos hermanos otra vez están volviendo atrás, y él, como un padre espiritual que fue, se va doliendo, se duele mucho de verlos de no saber qué hacer para lograr hacerlos entender nuevamente, ¿ya? Entonces Pablo, para poder enseñarle a estos hermanos nuevamente y decirles la razón de por qué ellos no pueden volver atrás, él le presenta esta historia, ya la que acabamos de leer, que es de Agar y Sara, ¿ya? Que ya la acabamos de leer, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a leer Génesis 16 del 1 al 4 para tener aún más clara la idea de cómo fue esta historia de Agar y Sara, ¿no es cierto? Génesis 16 del 1 al 4 dice lo siguiente: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar.
Dijo entonces Sarai a Abraham, ya que ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ella era la sierva, y ella, bueno, pasó esto, que no era la voluntad del Señor, pero en esa época estaba permitido que pasaran esas cosas por la esterilidad de las mujeres, para que hubiera descendencia, se permitía. Pero en este caso no era la voluntad de Dios que ocurriera eso, ¿no es cierto? Y esta Agar se volvió contra su señora, ¿ya? La miraba con desprecio porque ella había concebido, su señora no, ¿ya? Aquí es concebido y nacido Ismael, que es el hijo de Agar, ¿no es cierto? Y también hijo de Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, el primero fue Ismael y el de la promesa Isaac, el que nació bajo la voluntad del Señor, el hijo de la gracia. Ismael fue el hijo de la ley, porque Agar era la esclava. Ella no se regía por los principios cristianos que Pablo le había enseñado, que le estaba enseñando a los Gálatas, ¿no es cierto? Entonces por eso él les relata esta historia, ¿ya? Ahí nació y después, bueno, después vino el hijo de la promesa cuando Abraham tenía ya 100 años y Sara ya era de 90, eran bastante mayores, pero el Señor cumplió lo que había prometido, ¿no es cierto? Ahí en el versículo 24, esto dice es una alegoría, o sea, él les cuenta esta historia, pero ¿qué es una alegoría? Una alegoría es sacar una enseñanza más profunda de lo que aquí podemos leer, porque aquí podemos leer una historia, pero que nos está diciendo lo que vamos a aprender, esa enseñanza profunda que está detrás. Eso es una alegoría, ¿ya? Es sacar una enseñanza profunda, igual que una parábola, pero esto es cierto y es real y es inspirado por Dios. La parábola puede ser una historia inventada, digamos, de la que también se saca una enseñanza, ¿ya? Entonces de la alegoría también se saca una enseñanza, pero es una enseñanza divina, digamos, que está dentro de la palabra del Señor. ¿Y cómo lo hizo Pablo? Pablo, bueno, obviamente fue inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, para contar esta alegoría, para enseñarles a ellos, con esta historia, toda esa verdad profunda que vamos a ver detrás, ¿no es cierto? Decía eso, que la alegoría entonces puede tener significados literales, pero en este caso no, porque no está escrito literalmente, sino que es simbólico. Ya es lo que nosotros vamos a ver ahora simbólicamente. Dice aquí, le quiere enseñar a ellos la diferencia entre la esclavitud de la ley y la libertad de la gracia que da el Señor por fe. ¿No es cierto? Cuando somos nacidos libres, el Señor nos hace libres porque éramos esclavos del pecado, y esa es la similitud que hace. Esclavos del pecado, pero ahora somos libres en Cristo. Y ellos eran esclavos de la ley. Ya por eso que Él asemeja estas cosas, ¿no es cierto? Y Pablo ahí en el versículo 4:19 que les dice, hijitos míos, hijitos, él está demostrando un profundo afecto a estos hermanos que habían logrado entender esa verdad, pero que ahora se están volviendo atrás. Y él por eso está tan complicado y les dice que vuelve a subir dolores de partos nuevamente por ellos, porque en una cosa figurada, él sufrió para darles esta vida, él sufrió como dolores de parto que le costó, y ahora él dice, los vuelvo a sufrir por ustedes. ¿No es cierto? Eso es lo que está diciendo cuando les dice hijitos míos. ¿Ya? Él quiere que estos hermanos sean completamente, nuevamente reformados en Cristo, que lleguen a poder rechazar esa doctrina que le enseñaba a los judaizantes, que ellos entiendan de tal manera la salvación por gracia que ya no les haga sentido lo de la ley, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver entonces los versículos que están divididos en Gálatas 4:19 al 23, que cuentan los hechos históricos. Aquí va a venir la parte de la alegoría, lo que significa todo lo que está detrás de esta lectura. Después vamos a tener Gálatas del 24 al 29, ahí hay unas verdades espirituales, ¿ya? Y después en Gálatas 4:30 al 31, las bendiciones prácticas, ¿ya? Lo que podemos sacar de esta lectura que hemos tenido. Entonces, ¿qué dice Gálatas 4:19? Vamos a leerlo otra vez, 4:19 al 23. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estaba
confundido, no sabía qué les había pasado, ¿no es cierto? Aquí él se dirige en un tono doloroso porque les llama hijitos míos, como decía ya. Y sus hijos, está viendo que ellos se han vuelto nuevamente a la enseñanza de los judaizantes, aunque en un tiempo ellos entendieron esto de la salvación por gracia, pero nuevamente dieron pie atrás, que también nos puede suceder de repente, que Dios quiera, nunca nos ocurra a nosotros, pero estamos convencidos de nuestra salvación por gracia, de todo, pero puede venir la influencia de afuera del enemigo y puede hacernos pensar que no es válida, que es más válida los ritos, los sacrificios que uno puede hacer o otro tipo de cosas, pero no la salvación que hemos tenido. Ellos también caigan en eso y nosotros no estamos libres de caer, ¿no es cierto? Aquí él les pregunta si conocen la ley en realidad, porque dice, ustedes no conocen la ley completa, o sea, ¿cómo se aferran a algo que no conocen? ¿Ya? Le dice, esa ley es válida, porque la ley no está para abolirla, Cristo no vino a abolirla, pero nos salva. Es válida la ley, pero no nos va a salvar. Entonces, ¿qué están haciendo volviéndose nuevamente a eso? ¿Ya? Dice que no la conocen, que quizás no le han prestado siquiera atención a todas las leyes, que eran un montón de leyes que no se pueden cumplir, porque si uno no cumple una, ya está transgrediendo toda la lista de leyes, ¿no es cierto? Entonces, le dice, ustedes tal vez no conocen, no saben a qué se están aferrando, ¿no es cierto? Y vamos aquí, basado a la edad de de Abraham, no de Adán, de Abraham, las cosas que le fueron pasando en el camino a él, ¿ya? Cómo fue desarrollándose su vida, ¿ya? En base a la edad de Abraham vamos a ver algunos hechos en los que Pablo se basa para argumentar cómo él está dando un argumento fuerte a ellos, para argumentar la libertad en Cristo, no la libertad por la ley, ¿ya? Entonces vamos a leer Génesis 12 del 1 al 2. Génesis 12, 1 y 2. 12, 1 y 2, dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿no es cierto? Aquí Abraham tenía 75 años y Dios lo llama para ir a la tierra de Canaán y le promete que va a tener una gran descendencia, ¿no es cierto? A esa edad le pasa eso a Abraham, ¿ya? Y vamos a leer también Romanos 4, 18 al 21. Romanos 4, 18 al 21, dice así. Dios le había dicho a él que le iba a dar una gran descendencia y que lo llamaba a esa tierra, que fuera esa tierra porque él estaba mandando que fuera y que le iba a dar una gran descendencia. Entonces Romanos 18, 21 nos habla algo acerca de eso. Mira, dice, el que creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, porque él era anciano, ¿verdad? Siendo ya de casi 100 años. O a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, ¿no es cierto? Eso pasó cuando Adán fue llamado y él creyó y tuvo la esperanza, ¿no es cierto?, de que el Señor iba a hacer de él una nación grande y poderosa, a pesar de que habían esperado tantos años y de que su esposa era estéril, porque tenía ya 75 años y aún no tenía hijos, ¿ya? Después, a los 85 años, veamos Génesis 16, del 1 al 3. Génesis 16, ¿qué dice? 1 al 3. Dice así. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Ya? 18, perdón, estoy leyendo 1 al 3. Y atendió al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a su marido. ¿Ya? Eso le pasó a él a los 85 años. Ya habían esperado y Sara
Sara, que no le creía mucho a Dios, de verdad que Sara no le creyó mucho, porque decía, yo ya tan vieja a esta edad no voy a tener nunca hijos, ¿de dónde va a salir esa gran descendencia que el Señor nos prometió? ¿Ya? Entonces por eso hace esto. Y ella dice, bueno, tenemos que tener hijos, yo soy estéril. Y además que la mujer en esa época era considerada solamente porque daba hijos, no era mayormente considerada por nada más, pues. La mujer estaba dedicada a tener descendencia para que creciera el pueblo, porque en ese tiempo había poca gente, ¿ya? Entonces ella no le confiaba mucho al Señor, entonces dijo, ya vamos a hacer esto, y eso no fue, digamos, la voluntad del Señor. Ellos se apresuraron a hacer algo que el Señor no quería, ¿ya? Por eso se la relaciona a ella con la ley y con la esclavitud. Aparte de ser esclava, Agar, pero tuvo un hijo en la ley, no en la gracia del Señor. Por eso se la relaciona a ella con decirle que es la esclava y además de la ley, ¿no es cierto? Y ya, pues dijo, esta acción, como le decía adelante, era legal en la época, pero no era la voluntad de Dios para ellos, pues. Se podía hacer eso, las siervas podían tener hijos por sus amas si ellas eran estériles para tener la familia más grande, pero en este caso no era la voluntad del Señor porque Él le había prometido descendencia, gran descendencia. Era una cuestión de fe y había que esperar en Él, ¿no es cierto? Dice a los 86 años, ¿qué le pasó a Abraham? Leamos Génesis 16, 4 al 9. Génesis 16, 4 al 9 y otros versículos que les voy a decir. Génesis 16, 4 al 9. Dice así. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y otro versículo que tenemos que leer es el 15 y el 16, en este mismo 16, 15 y 16, que dice, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael, ¿no es cierto? Aquí nació, lo que quiere representar con esto es que fue hijo de la ley, ya no fue hijo de la gracia de Dios. Por eso que él dice esta alegoría, les voy a enseñar toda esta enseñanza que está dentro de esta porción de la palabra, que es esta enseñanza que le estoy dando, ¿no es cierto? Después, leamos Génesis 17, del 1 al 6, para ver lo que le pasó a los 99 años, hasta que llegó cuando tuvo el hijo. 17 del 1 al 6, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Le vuelvo a decir, ¿no es cierto? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, se llamará Abraham. Ahí es cuando cambia el nombre de Abraham a Abraham y el de Sarai a Sara, cuando el Señor hizo este pacto con ella, ¿no es cierto? Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y además tenemos que leer el 15, el 16 y el 19 para poder entender bien la historia. El 15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, más será su nombre Sara, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ella. Entonces, 15, 16 y 19, dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Ya? Aquí el Señor le vuelve a dar esta promesa a los 99 años, les dijo eso, que Sara sí iba a tener un hijo, que tenían que esperar un hijo.
a ella también la iba a hacer madre de mucha descendencia, ¿no es cierto? También después pueden leer el capítulo 18, porque aquí cuenta bien la historia, bien completa. ¿Ya? Nosotros no podemos leer, no tenemos tanto tiempo para eso. Después dice Génesis 21, del 1 al 7, ya Abraham tiene 100 años. Génesis 21, del 1 al 7. Dice así. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Finalmente, a los 100 años, el Señor cumplió la promesa. Lo que pasa es que Sara no supo esperar y buscó en la otra sierva el hijo que el Señor no le había prometido. ¿Ya? Dice ya, nació este niño, pero cuando nació este niño, causó problemas porque ya tenía el hijo Ismael, ¿no es cierto? Ismael había crecido como hijo único, solito, había tenido unos 14 años cuando nació Isaac, habían pasado 14 años, y este niño empieza a causar problemas, porque también es hijo de la ley, hijo de la esclava. O sea, la ley se confronta con la gracia, que es Sara y su hijo, ¿ya? Entonces empezó a tener problemas. ¿Cómo reaccionó él? ¿Ya? Leamos Génesis 21, 8 al 14. Génesis 21, 8 al 14. 21. 8 al 14. Dice así. Y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, a la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Una vez más se echa fuera la ley y se da importancia al pacto de la gracia, ¿verdad? Entonces este niño creció, hubo problemas, ¿no es cierto? Y tuvo que irse la ley. En este caso representada en Sarai y su hijo tuvieron que abandonar. Perdón, si me equivoqué. Tuvieron que abandonar porque eran hijos de la ley y no del pacto, no de la promesa que Dios había hecho, ¿no es cierto? Entonces, ahí nació, ya había una costumbre judía, que los niños a los 3 años se sacaban del pecho de la madre, como dice aquí, se destetó el niño, ¿ya? Y ahí en esa fiesta fue cuando este otro niño, porque se puso seguramente un poco envidioso, digámoslo así, del niño, porque él había sido único hasta ese tiempo y el niño era pequeño, como le hacían gran fiesta a él, este otro niño reaccionó y se puso en contra y empezó a causar problemas, y por eso tuvo que irse. Tuvo que salir del hogar porque estaba causando disturbios, ¿no es cierto? Y como Isaac era el hijo de la promesa y Sara, ellos tenían que quedarse porque ese era su hogar, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver los significados más profundos que son estas verdades espirituales que yo les decía. Gálatas 4, 24, 29. Gálatas 4, 24 al 29. Gálatas 4, 24 al 29. Dice así. 24. Dice: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, estéril, tú que no das a luz,
prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿No es cierto? Así también ahora. Entonces, aquí hay dos verdades espirituales. Primero, el primer nacimiento, que es el nacimiento físico, ¿no es cierto?, que está en el viejo pacto, la ley judía, Agar la esclava, Ismael, que estaba concebido según la carne y no según la promesa de Dios, la Jerusalén terrenal, que estaba en esclavitud, o sea, el pueblo de Jerusalén que estaba en esclavitud con la ley judía. Y después está el segundo nacimiento de Cristo, que es el nacimiento espiritual, ya que el que nosotros experimentamos cuando llegamos a Cristo, que es el nuevo pacto, ¿no es cierto?, el pacto que hizo Abraham con él, de la promesa, de la gracia de Dios, Sara, la libre, ¿no es cierto?, Isaac concebido milagrosamente, porque fue un milagro a los 90 años de Sara y a los 100 de Abraham tener este hijo. El Señor se lo había prometido y tenía que cumplirse. ¿Ya? Y ellos forman la Jerusalén celestial, o sea, los hijos de Dios. A eso le llaman la Jerusalén celestial, ¿cierto? Aquí se presentan nuestros dos nacimientos, como le digo, el físico, por el cual somos pecadores, porque la ley nos muestra que somos pecadores, y el espiritual, por el cual somos hijos de Dios. Ya, esos son las verdades espirituales. Y también vemos que Isaac representa al creyente en varias cosas. Representa que somos todos nacidos hijos de Dios. Isaac fue nacido hijo de Dios, de la promesa de Dios, ¿no es cierto? Somos nacidos por el Espíritu de Dios y según el Espíritu, al igual que Isaac, nació de la promesa, ¿no es cierto? Veamos Gálatas 4:29, ¿qué nos dice? 4:29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, ¿no es cierto? La ley y la carne persiguen al creyente y a su nueva naturaleza, ¿ya? Eso es más o menos lo que quiere. También, es perseguido, dice, el creyente es nacido del Espíritu y el no creyente de la carne, eso lo sabemos, y ambos se enfrentan. La carne con el Espíritu se enfrentan, ¿no es cierto? Isaac vino a través de Abraham, que representa la fe, y también de Sara, que representa la gracia y la salvación. Isaac nació por la gracia de Dios, por medio de la fe, tal como nosotros hemos nacido ahora espiritualmente, ¿no es cierto? Gálatas 3:9, que dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, ¿ya? ¿Qué bendición? La bendición de ser salvos nosotros hoy en día, ¿no es cierto? Ser salvos por gracia y por fe, no por leyes como en este tiempo los judaizantes, que Pablo aquí le está enseñando tantas verdades a ellos para convencerlos de que realmente esas leyes y esas costumbres nos salvan, ¿ya? Está tratando de convencerlos y por eso le dice toda esta alegoría y le explica toda esta historia que estamos viendo. Isaac trajo gozo, igual que al creyente la salvación le trae gozo, y a todos los que rodean, ¿cierto? Dice, su nombre significa risa, el nombre de Isaac significa risa y ciertamente trajo gozo a sus ancianos padres, obviamente que estaban en una edad en que ya no creían, Sara era estéril, al final Dios le dio un hijo y le trajo alegría y gozo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? La salvación es una experiencia de gozo para el creyente, de verdad. Todos hemos sentido eso cuando hemos logrado entender que la salvación y que el Señor nos salvó el día que nosotros le recibimos, de verdad que fue de gozo y lo seguimos viviendo. Hasta hoy vivimos ese gozo, que es la tranquilidad de saber que contamos con el Señor en todo momento, ¿cierto? Aunque pasemos dificultades, pasemos problemas, estamos enfermas, tenemos dolores del alma, dolores del cuerpo, pero estamos tranquilas y gozosas en el Señor, sabiendo que Él está de nuestra parte, ¿no es cierto? Estamos confiando. Por eso entonces la salvación es una experiencia de gozo, lo mismo que significaba el nombre, Isaac, gozo, ¿ya? Isaac creció y fue destetado. ¿Qué significa esto? Que el creyente al recibir su salvación no puede quedarse ahí, tiene que crecer, ¿ya?
El creyente fue destetado, sacado de la ley, venido a la gracia por la salvación. ¿Y qué debe hacer en ese momento? No se puede conformar y quedarse ahí tranquilito. Ah, soy salvo, ya listo, nada más que hacer. No, pues tengo que estudiar como hacemos ahora, tengo que seguir creciendo, tengo que orar, tengo que hacer mi vida al lado del Señor. Crecimiento espiritual, ¿no es cierto? Eso significa crecimiento espiritual. Génesis 21:8, ¿qué dice? Para reforzar esto. Génesis 21:8. Dice, y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿No es cierto? Lo que les explicaba, el gozo de la salvación, ¿no es cierto? Y el crecimiento que debe tener el creyente. En la vida cristiana la salvación es solo el principio, como les decía, no es el fin, o sea, somos salvos, ya listo, estoy listo, no. Hay que crecer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice segunda de Pedro 3:18 con respecto a esto? Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, amén. O sea, nos manda que tenemos que crecer. ¿Ya? El destete de que hablan aquí en esta historia es igual al crecimiento espiritual. Para poder crecer debemos hacer a un lado lo que era de niños, o sea, de niños espirituales, avanzar, ¿no es cierto? ¿Qué dice Primera de Corintios 13:11? Primera de Corintios 13:11. Avanzar. 13:11. 10:13. Primera de Corintios 13:11. Dice así. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, comencé a ser cristiano, fui salvo, pero no me puedo conformar con eso, debo tener un crecimiento, estudiar la palabra, estar cerca del Señor, orar, preocuparme, ¿no es cierto?, congregarme, estar en la iglesia. Eso implica que al final voy a tener un crecimiento espiritual, ¿ya? Después dice que Isaac fue perseguido. Claro, fue perseguido por su hermano mayor, ya que se burlaba de él. La vieja naturaleza persigue al creyente. Eso representa a la vieja naturaleza que siempre persiguiendo al creyente, ¿no es cierto? Génesis 21:9. Génesis 21:9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, lo perseguía, ¿no es cierto? Esto quiere decir que la vieja naturaleza siempre nos va a estar persiguiendo, ¿ya? Ismael comenzó a causar problemas en el hogar solo cuando nació Isaac. O sea, nosotros cuando recién empezamos a conocer a Cristo, nuestra vieja naturaleza nos empezó a molestar. Porque antes vivíamos tranquilitos con ella, no teníamos idea, pues. Era nuestra naturaleza, nuestra vida, la vivíamos así y ya. Pero una vez que conocimos al Señor y vimos que teníamos tantas cosas que cambiar en nuestra vieja naturaleza, empezamos a tener luchas, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo no nos cuestionábamos, ¿no es cierto?, nuestra vida, pero cuando sucedió, ahí comenzaron nuestras luchas, ¿ya? Dice, en el hogar de Abraham, los mismos conflictos que los hijos de Dios enfrentan hoy día. Dice Agar contra Sara, la ley contra la gracia. Ismael contra Isaac, la carne contra el espíritu. Las luchas que tenemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir toda la ley, ¿ya? Entonces decimos, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, pero luchamos porque hay cosas que no queremos hacer, igual de repente nos vemos que la estamos haciendo. Las luchas, ¿no es cierto? Dice, los judaizantes enseñaban a los creyentes que la ley los hacía más espirituales, pero Pablo aclaró que la ley provoca que la carne se rebele contra ella. Y ahí es cuando vienen estas luchas y estos conflictos, ¿cierto? Romanos 7:19 dice, Romanos 7:19, que dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Claro, ahí este versículo que mejor demuestra la lucha que tenemos con nuestra vieja naturaleza. Dice, no había ley que pudiera cambiar o controlar a este hijo Ismael, a esa ley. Pero Isaac no necesitó de ninguna ley, porque ya estaba controlado, era hijo de Dios, era hijo de la promesa, ¿no es cierto? Y hay un dicho que dice los cristianos,
Dice, la vieja naturaleza no conoce la ley y la nueva naturaleza no la necesita. No necesitamos la ley, necesitamos al Señor, ¿cierto? Y también vamos a ver que desde el principio vemos la gracia de Dios sobre el hombre, ¿ya? En el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron, desobedecieron. Y Dios aún así derramó sobre ellos su gracia. Siempre el Señor estuvo derramando la gracia, no la ley sobre ellos, sino que la gracia primero. Porque ellos pecaron y sabemos que ellos pecaron y se avergonzaron y se fueron a vestir. Estaban desnudos, se sintieron desnudos porque ellos estaban desnudos en el Edén. Pero una vez que se dieron cuenta del pecado, se vieron y empezaron a ver el mal. Se vieron desnudos. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Por su pura gracia los vistió con túnicas de pieles. O sea, el Señor ahí le está mostrando su amor, su misericordia y su gracia. No le dejó caer la ley encima. Primero estuvo la gracia, ¿ya? En su trato con el pueblo de Israel, también Dios obró basado en la gracia, porque Dios primero lo sacó de Egipto, Dios lo sacó de ahí, lo llevó a mejor tierra, lo llevó, claro, rebelde el pueblo, anduvo por el desierto, vagando muchas veces por su rebeldía. Pero el Señor, por gracia, lo sacó. ¿Cuántas plagas no mandó a Egipto? Hasta que logró sacarlo y lo salvó. Porque se morían. Había una plaga que mató a muchos niños, pero no tocó al pueblo de Israel, ¿no es cierto? También el Señor ahí mostró su gracia. Y después les dio la ley ya cuando andaban por el desierto. Entonces, cuando Moisés fue al monte Sinaí, donde recibió las tablas de la ley, ahí recién vino la ley, pero la gracia ya existía, ¿no es cierto? Cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, aún no existía la ley. Esta le fue dada a Moisés en el monte Sinaí, mientras Israel erraba por el desierto. O sea, una vez más comprueba Pablo con esto, a ellos les cuenta esta historia para decirle, la gracia de Dios estaba primero. La ley tiene un valor para mostrarnos el pecado, pero no para salvarnos. La gracia fue primero, después fue añadida la ley. Veamos Gálatas 3:19. ¿Quién nos dice? Gálatas 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Ya? La ley sirve, la ley estaba, hasta que llegó Cristo, hasta que llegó el Señor y nos salva por gracia, ya esa ley dejó de tener la importancia que había tenido, ¿no es cierto? Dice, Agar la esclava tuvo una función temporal también, porque ella vivió ahí y después tuvo que irse de su hogar, no pudo continuar ahí, o sea, su función fue temporal tal como la ley, ¿ya? Después, así como la ley entonces tuvo la función de mostrar al pecado, claro, porque para eso servía, no es que no haya servido para nada, porque sí servía la ley para mostrar, usted no debe hacer esto, no debe hacer esto, porque el hombre hacía todo eso, y de ahí le estaba diciendo, mira, usted está errado, está haciéndolo mal, ¿ya? Servía, la ley sirve para mostrar el pecado, pero no salva. Eso es lo que les quiere explicar Pablo, dice, una vez venido Cristo, las leyes no sirvieron para la salvación. Entonces Sara representa la gracia de Dios y el cumplimiento de la promesa del Hijo nacido en libertad, o sea, por la voluntad de Dios, ¿ya? La gracia era antes que la ley fuera añadida. Sara estuvo primero y Agar la esclava después, porque Sara era la esposa, ella estaba primero, ¿ya? Agar representa la ley que no tiene poder sobre la gracia de Dios, e Ismael, su hijo, tuvo que irse, la ley tuvo que irse. La ley muestra el pecado, pero no salva, más bien nos hace esclavos, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Sirve como un espejo, como decía antes, para revelarnos nuestros pecados. Leemos ahí, no harás esto, no hagas esto, no matarás, no sé, no codiciarás. Chuta, yo lo estoy haciendo, me está mostrando el pecado. Ahí me está mostrando que yo lo hago mal, ¿no es cierto? Lo que yo hago mal. Para eso sirve como un espejo. Y para hacernos también ver que necesitamos un Salvador, porque nosotros no podemos cumplir toda esa ley. Necesitamos a alguien que nos ayude, que nos salve, como fue Jesucristo, ¿no es cierto? Para eso sirve la ley, para mostrarnos el pecado y para hacernos conscientes de la necesidad de que necesitamos algo más que eso, que es nuestro Salvador, ¿no es cierto? Continuando con la historia, no era Agar la que debía tener un hijo, ni esto
era la voluntad de Dios. Hubo un hijo debido a la incredulidad e impaciencia de Sara. ¿Ya? Agar no debía ni podía dar vida, al igual que la ley. La ley tampoco podía dar vida. La vida en Cristo que conocemos, la libertad y la salvación. A esa vida se refiere, a la vida espiritual. Gálatas 3:21 dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, si la pudiéramos cumplir toda, podríamos a lo mejor tratar de ser mejores, pero no nos salva. ¿Ya? No es que sea contraria a Dios. Ya decía por qué. Porque nos muestra lo que estamos haciendo mal. La ley es necesaria y no podemos ignorarla porque nos muestra el pecado, pero no lo puede borrar ni nos puede salvar. Ya nos muestra, pero no lo borra. Está ahí, va a seguir estando ahí ese pecado. Tampoco hay religión, ni leyes, ni ritos que puedan dar vida a un pecador. Solamente Cristo puede hacerlo y nosotros solo sabemos. El mundo de afuera, el que no quiere entender, pues, nosotros lo conocemos, pero el pecado, ahí está. Génesis 16:12. Génesis 16:12. Dice: y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Se refiere a Ismael, que era un hombre fiero. Pero ¿qué representa esto? El pecado. Porque dice, el pecado y de la mano de todos contra él, o sea, el hombre será fiero, el pecado será contra todos, ¿no es cierto? A todos va a atacar. Y delante de todos habitará. El pecado está en todos nosotros, ¿no es cierto? El pecado crece y no podemos controlarlo, sino un mediador, ¿no es cierto?, que es nuestro Cristo. No podemos controlarlo. El espíritu y la carne se oponen entre sí, ¿ya? La vieja naturaleza, nuestra carne, está en enemistad con Dios. Claro, porque no lo conocía en ese tiempo. Cuando teníamos esa vieja naturaleza no conocíamos al Señor. Está en enemistad con Dios, ¿no es cierto? Y ahí es que se produce esta oposición, pues se oponen entre sí. Dice Gálatas 5:17. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra la ley y el espíritu es contra la carne. O sea, ahí hay una confrontación. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Chuta, yo creo que en ese tiempo tienen que haber entendido con todas estas lecciones que le está enseñando Pablo, porque son fuertes, son claritas las cosas que le está diciendo a los Gálatas, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué la ley no les sirve? ¿Por qué se están volviendo a ella? Vean todas estas enseñanzas que hay acá. Génesis 21:24 dice así: la ley tenía que irse, ¿no es cierto? Agar tenía que salir de su hogar, dice. Génesis 21:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. O sea, la ley definitivamente tuvo que irse para darle paso a la gracia de Dios, ¿no es cierto? Finalmente Agar se tuvo que ir de la casa, ¿no es cierto? No podía existir armonía entre la ley y la gracia, porque no puede existir armonía, ¿ya? Agar, la ley y la carne, Sara, el espíritu y la gracia no podían convivir. No podían, como nosotros tampoco podemos convivir con la vieja naturaleza, con la nueva, o sea, o somos de allá o somos de acá. Lo mismo está enseñándoles acá a Pablo. Es imposible mezclar el regalo de la justicia de Dios y los esfuerzos del hombre para cumplir la ley y alcanzar salvación. O sea, no sirve. Dios con su justicia no salva. Ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer va a salvar al pecador. Bueno, a nosotros gracias a Dios que ya nos salvó. ¿No es cierto? En el tiempo que Pablo escribió esta carta, la nación de Israel y su iglesia estaban bajo la esclavitud de la ley, ¿ya? Pero la iglesia naciente bajo la enseñanza de Pablo gozaba de la libertad bajo el gobierno de la gracia. Los creyentes que le entendieron a Pablo y que lograron comprender esto, estaban bajo el gobierno de la gracia y no de la ley. Por eso que él se dolía. ¿Cómo pueden volverse otra vez
a estas leyes que no les sirven, po. Gálatas 4, 30, 31, ¿qué dice? Volvamos a Gálatas 4, 30, 31. Dice así, mas, ¿qué dice la Escritura? Ella fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, ¿no es cierto? Somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Somos hijos de Dios. Las bendiciones, la bendición que tenemos es que nosotros somos hijos de Dios a través de la promesa que se le hizo a Abraham, ¿no es cierto? De ser él el padre de toda una gran descendencia. Nosotros somos hijos de esa descendencia. Entonces, la bendición que tenemos es haber sido hijos de la promesa. Y más si estamos aquí en la iglesia, porque somos hijos de Dios, ¿no es cierto? La vieja naturaleza siempre quiere perseguirnos y llevarnos a la esclavitud, por lo que siempre va a haber problemas, van a haber problemas, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos cambiar esos problemas que nos causan a nosotros ese choque de nuestras dos naturalezas? Porque aún está la naturaleza vieja, la tenemos ahí escondida, pero está. Y la nueva también la tenemos, y esa es la que tenemos que agrandar, digamos, que hacer crecer. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema entre las dos, las luchas entre nuestras dos naturalezas, ¿no es cierto? Tratando de cambiar, pero es difícil porque nos proponemos cosas, nos proponemos decir, pucha, voy a dejar de hacer esto, voy a hacer esto, pero nunca lo logramos por completo. O sea, tratando de cambiar no sirve. No sirve esa lucha de determinar ese. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Por qué? Porque esa lucha cueste, ¿por qué vamos a fallar en eso? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, va a seguir siendo vieja naturaleza. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Los que somos hijos del Señor, estamos en Él y tenemos esa nueva naturaleza, ¿cierto? Entonces, tratando de cambiar nosotros mismos no podemos. Solo Dios lo puede hacer, ¿no es cierto? Tratando de llegar a un acuerdo, pucha, nos vamos a poner de acuerdo, mi vieja naturaleza con mi nueva naturaleza, vamos a llegar a un acuerdo para vivir tranquila. Pero tampoco se puede, porque o es lo uno o es lo otro, ¿no es cierto? Pero tampoco da resultado tratar de convivir a diario con la lucha, es con esa lucha. No podemos vivir así, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Leer Gálatas 4:9. Gálatas 4:9. 8:9 dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? O sea, dejemos esa vieja naturaleza, nos volvamos a ella. Si ya conocimos a Dios, estemos con Él, ¿verdad? Eso. Después dice, la única manera, echando fuera el problema. O sea, ¿qué tenemos que hacer? No podemos convivir, no podemos tratar de cambiar porque fallamos, nos cuesta, no lo vamos a lograr. Tampoco podemos convivir la vieja naturaleza con la nueva. Lo que tenemos que hacer es dejar atrás la vieja naturaleza, echándola. Igual como tuvo que salir Agar de esa familia, de su hogar, de esa familia, porque no podía estar ahí. ¿No es cierto? Es lo que debemos hacer, echar afuera esto. Y cada creyente antes de conocer a Cristo se regía por su carne o por su vieja naturaleza. Y su viejo hombre desechó a su viejo hombre para nacer de nuevo en Cristo, ¿no es cierto? El creyente tuvo que desechar a su viejo hombre para nacer en Cristo. Gálatas 6, 12, 14. Estamos aquí mismo, lo vamos a leer también. Gálatas 6, 12 al 14. Dice así. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, ¿qué querían los judaizantes? Que cumplieran toda la ley para ellos sentirse contentos con lo que estaban haciendo que el pueblo hiciera, ¿no es cierto? Dice, los fariseos tenían muchas normas, eran fieles a ellas, sin embargo ellos crucificaron a Cristo. O sea, su ley, ¿para qué les sirvió? Si mataron al Salvador, no les sirvió para nada, ¿no es cierto? La vieja naturaleza ama el legalismo porque le da al creyente la oportunidad de quedar bien delante del resto de las personas que lo ven. Porque dice, si no hago esto, si lo dejo de hacer, me van a ver, van a decir, ya que se porta bien el hermano, la hermana hace las cosas que están ahí, las hace todas.
Pero eso no sirve, porque dice, la vieja naturaleza ama el legalismo porque le da al creyente la oportunidad de quedar bien delante de otros creyentes cuando cumple con leyes y ritos. El cristiano que se cree espiritual porque hace esto o aquello se engaña a sí mismo, porque no es espiritual por cumplir las leyes, es espiritual porque confía en el Señor y porque tiene cambios, ¿no es cierto? Dice, una vida espiritual fructífera es mucho más que no hacer esto o aquello. Deben percibirse y verse en nosotros los cambios que produce el Señor. Eso es lo que tenemos que mostrar. Dice, verse los frutos en las características que lo acerquen más al carácter y al actuar de Cristo. Eso es lo que tenemos que mostrar, no que cumplimos con los ritos, ni que no hago esto, ni que no me he visto así, o no sé, cualquier legalismo que haya, pero lo más importante es parecernos más a Cristo, ¿no es cierto? Dice, los judaizantes eran personas atractivas para seguir, tenían rangos y credenciales de las autoridades religiosas, como Pablo antes de su verdadera conversión, ¿no es cierto? Porque él seguía al pie de la letra y él tenía título y era muy erudito. Tenían normas elevadas y tenían cuidado de lo que comían y de lo que bebían incluso. Tenían éxito en ganar convertidos y les gustaba hacer alarde de sus logros. Pero confundían a los creyentes que habían escuchado a Pablo y los alejaban cada vez más de la verdad. ¿Ya? Dice las obras de la carne. ¿Qué pasa? Dice Gálatas 6, 12, 14. Aquí mismo, 6, 12, 14 dice, todos los que quieren agradar a la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, ¿no es cierto? Una muestra más de lo que está pasando. Y la influencia del legalismo en los grupos religiosos, o sea, también influye porque hay hermanos que siguen al pie de la letra todas las normas, todas las leyes, y otros que a lo mejor no, y se producen divisiones. Eso causa la influencia del legalismo en las iglesias, en nuestro mundo espiritual. Tantas leyes y tantas normas cuando lo importante es nuestro corazón, nuestro carácter, que como decía recién, que se parezca más a Cristo. Y no si cumplo con, no sé, tienen que vestirse todas de negro. Y vienen todas vestidas de negro. Pero ¿cómo es su vida espiritual? Claro, ¿ya? Entonces eso causa el legalismo. Causa separación de la gente porque unos van por sí, otros por no, cada uno por su lado. Ya, y cuando se deja entrar esto, si los creyentes no están bajo el poder del Espíritu Santo, pueden llegar a estar llenos de las obras de la carne, claro. Vamos a leer cuáles son estas obras de la carne, ¿ya? Están en Gálatas 5, 19 al 21. 5, 19 al 21. Las obras de la carne que se pueden manifestar cuando hay mucho legalismo en las iglesias que optan por cumplir más el legalismo que la vida espiritual, ¿no es cierto? 5 del 19 al 21. Dice acá, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, el legalismo puede llegar a producir eso, porque la gente se basa en cumplir los ritos y no cumplir de corazón, digamos, ¿ya? Eso puede producir, y por eso que se producen estas divisiones. Gracias a Dios, el creyente ya es libre, ¿no es cierto?, de la maldición y del dominio de la ley. Ya no estamos bajo el dominio de la ley porque Dios nos salvó. Echar fuera a la esclava y a su hijo es la solución. O sea, sacar la ley es la solución. Y aunque nos duela mucho, tanto como le dolió a Abraham echar a su hijo, hay que hacerlo. Sacar el legalismo de nuestra vida, ¿no es cierto?, y optar por la gracia del Señor. En conclusión, el tema largo, pero bien interesante, y enseña bastante. Tratar de mezclar la vieja naturaleza y la gracia es intentar lo imposible. Produce una vida frustrada, pero vivir por gracia y fe
nos va a hacer libres y plenos. Ya, eso es lo que Pablo estaba enseñando a todos estos hermanos con esta alegoría y esta enseñanza que les dio. Yo creo que ahí los hermanos, yo no sé cómo habrá sido, pero me imagino que volvieron a entrar, se volvieron al Señor. ¿No? ¿Cómo iban a ser tan porfiaditos? Que aún con todo lo que se les enseñó, no pudieran entender. Ya. Eso, hermanos.